y ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todos los que nos ven por las distintas plataformas de la institución. Gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, pues con qué tema, ¿eh? A ver, cuéntenos qué está haciendo la tuberculosis. A ver, qué aventura, en qué aventura está. Oye, pues después del encerrón de la pandemia, estaba viendo el fin de año las enfermedades que han ido en aumento. Ya iremos tocando algunas de ellas. Un grupo importante que ya hablamos son las enfermedades de transmisión sexual, pero lo que llamó poderosamente mi atención es que la tuberculosis va increciendo, va creciendo desde, digamos, el regreso de la primera fase de la pandemia. Eh, y esto tiene que ver con varios factores, el propio encierro que hizo que conviviéramos más estrechamente, por una parte. Por la otra, parece ser el incremento de los casos del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH-Sida, que ha aumentado mucho su prevalencia y además se ha dejado de tratar a muchos pacientes por el problema que hay con los medicamentos. Entonces, no reciben a tiempo los medicamentos y la característica de esta enfermedad es que baja la inmunidad, baja el sistema de defensas y algunas enfermedades que estaban latentes se pueden expresar, entre ellas de manera preponderante, pues lo es la tuberculosis. Y esta es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad desde que somos Homo sapiens, seguramente desde antes, pues este micobacterio, así se llama, la bacteria que produce la enfermedad, Mycobacterium tuberculosis, pues ha estado creciendo, ha acompañado a los humanos y como yo decía, pues ha crecido en este último periodo. La otra cosa que es muy importante es, creo yo, esta idea que tenemos de que cuando aparece un antibiótico y que se ve que actúa contra esta bacteria, pues ya nos curamos, ¿no? Ya la humanidad se va a deshacer de esta enfermedad. Pero desde un inicio se sabía que el tratamiento para esta enfermedad es de larga duración. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tiene la bacteria en el pulmón, que es el lugar primario donde nos enfermamos, hay que estar tratando al paciente al menos por 6 meses. En antaño eran 12 meses, 9 a 12 meses. Ahora hay una combinación de medicamentos que en 6 meses te pueden liberar de la bacteria, pero tienes que hacer pruebas de que te has liberado de la misma. Si tienes tuberculosis que se llama extrapulmonar, entonces el tratamiento sí se va hasta un año. ¿Y dónde puede haber tuberculosis? Pues en la cabeza, en las meninges o en la médula espinal. Las meninges es la membrana que cubre al cerebro y a la médula espinal. Puedes tenerla en las articulaciones, hay tuberculosis osteoarticular, que es severa, la puedes tener en el hígado o en el vaso, o sea, en el abdomen, en órganos del abdomen, la puedes tener en los vasos linfáticos y por lo tanto en todo el cuerpo. Y ahí hay un nombre que siempre me encantó desde que estudié medicina, que se llamaba tuberculosis miliar. Y yo me acuerdo que preguntaba, ¿y por qué miliar? Pues porque en las radiografías de tórax o de abdomen de aquel entonces, ahora hay otras metodologías, se veían como los granos de mijo, muchos puntitos. Y tienes esos puntitos por todos lados. Cada puntito, pues es ahí como digamos un pequeño absceso, vamos a decir, lleno del bacilo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues está en todos lados. A mí todavía me tocó en el viejo Hospital Carranza, ahí donde está fisioterapia y estomatología, había un pabellón de tuberculosos que vivían ahí pegados a un tanque de oxígeno. Wow. Esa era la manera de tratar. Y cuando había un pedazo de pulmón, cada pulmón está formado por secciones.
si había una sección que estaba muy infectada, lo que hacía el médico era inyectar con una aguja y colapsar al pulmón, como si poncharas un globo. Y entonces eso a veces contenía la infección, aparte del tratamiento, ¿verdad? Entonces, ha sido una enfermedad bastante severa. Habría que preguntarle al doctor Miguel Ángel Cuenya si en sus múltiples investigaciones históricas ha hecho algo relacionado con la tuberculosis, porque es una enfermedad muy interesante, te digo, estaban ahí vivían una treintena de pacientes con cavidades dentro de se habían acabado los pulmones, la bacteria, y pues vivían con oxígeno, insisto, o sea, no les podías quitar el oxígeno porque pues, se morían simplemente, más a la altura de Puebla, que la concentración de oxígeno es menor que a nivel del mar. Luego se quitó ese pabellón, como ha pasado muchas veces en la medicina, y te digo, se empezó a hacer el tratamiento ambulatorio. Desgraciadamente la gente no cumple los 6 meses. ¿Y qué crees? Como siempre las bacterias pues desarrollan resistencia a los medicamentos, a los antibióticos, y hoy hay un tipo de tuberculosis que se llama drogoresistente, multidrogoresistente, es decir, ya es resistente a los antibióticos. Y eso es causa de preocupación. Y la Organización Mundial de la Salud regularmente lanza alertas para que pues los países se encarguen de dar una administración de los fármacos, de los antibióticos, directamente al paciente. Lo llaman, por ejemplo, a una clínica de salud o van a su lugar de trabajo o a su casa y la enfermera que acude o el personal de salud tiene que checar que la persona ingiera los antibióticos en su presencia. Para darte una idea, en el 2013, que fue antes de la pandemia, se enfermaron 9 millones de personas y murieron 1.5 millones en el mundo de tuberculosis. O sea, qué bueno que hiciste, porque son No, pues sí, sí, sí es. No, pareciera que fuera una enfermedad que ya no está en el mapa, ¿no? Pero Exacto. 1 millón y cacho, qué barbaridad. Es una enfermedad que todavía está latiendo. Así es. Y en México era obligatorio, los niños por aquí nacían, los limpiaban, los veían, se los mostraban a la mamá y los vacunaban con Claro. BCG. El bacilo de Calmette-Guerin es la vacuna. Se llama así porque así la inventaron los dos franceses, Calmette and Guerin, dos médicos franceses. El problema es que esa vacuna hay que ordenarla con muchos años y México por primera vez en estos últimos años es deficitario y no hay vacunas BCG para vacunar a todos los niños, lo cual quiere decir que a futuro puede haber más formas graves, que es lo que te previene de las dos. Te va a acabar dando a ti y a mí, nos dio en algún momento, tuvimos contacto con el bacilo, pero nuestro sistema inmune se encargó de él. Ya no nos puede dar tuberculosis activa, es decir, que nos pongamos enfermos de tuberculosis y pues tendríamos que haber sido tratados. Habría que preguntarle a la mamá de cada uno de los que nos ven. Pero si no, se te queda una cosa que los médicos le llaman complejo primario, o sea, la primera vez que te expusiste al bacilo y tu sistema inmune se encarga. En el caso de los pacientes que tienen VIH-Sida o que reciben un tratamiento por cáncer o son trasplantados y reciben drogas que les bajan la inmunidad, pues es una de las enfermedades que hay que bajar. Hay una serie de medicamentos ahora modernos que se usan para tratar enfermedades autoinmunes severas, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus, en fin, hay muchas enfermedades que bajan la inmunidad, se les dan inyecciones y una de las cosas que hay que vigilar es que no se reactive la tuberculosis, porque te da la primera vez, se queda latente y luego se puede volver a prender la tuberculosis. Un poco como hemos hablado de la varicela herpes zóster, ¿verdad? Te da varicela de chiquito, se queda el virus y en la edad adulta ya no te da varicela, te da herpes. Entonces, esta característica de que si tienes un buen sistema inmune, controlas este tipo de enfermedades, pues puede alterarse en algunos que les baja la inmunidad naturalmente o también en aquellos que no fueron vacunados.
Entonces, pues habría que resolver el problema para que todos los niños sean vacunados y pues estar atentos. Si usted tiene un cuadro con tos que permanece la tos más de 3 semanas, acuda al médico para que pues lo vean. Le pueden tomar desde una radiografía de tórax o alguna de otras de los métodos modernos de imágenes del cuerpo, resonancia, tomografía, en fin, hay otras, y para que le haga las pruebas específicas. Hay varias pruebas específicas para ver si te has expuesto o se te ha reactivado la tuberculosis que tenías, reitero, latente, ¿no? Ahí guardadita por tu sistema inmune. Entonces, Uy. qué bueno que chiflaste, el problema es no menor, y hay que estar atento con una enfermedad que exactamente como tú decías, pues todos dirían, no, pues eso es del antaño, ¿no? Es una enfermedad de la época industrial, yo estudiaba. Efectivamente, ¿no? Que la veíamos precisamente en las enciclopedias, en los libros de historia, no, pues está todavía vigente y es además muy interesante. Y además creo que también cobra mayor sentido, Doc, porque no sé qué opine, pero de pronto las gripas, la tos que, bueno, pues nos daban tradicionalmente, hoy como que han mutado en una situación mucho más compleja y duran más tiempo, son más resistentes. Entonces puede haber cierta confusión, ¿no? Digo, si nos está recomendando que 3 semanas de tos, pues ya vayamos a hacer los análisis, pues es regular que dure un par de semanas, quizás hasta 3 semanas, un padecimiento de este tipo, ¿no? Así es. También hemos hablado aquí como que, por ejemplo, el virus incital respiratorio, que ya hemos hablado de él, un nombre muy feo, pero que no está en las bolsitas que se llenan de aire, sino en ese intersticio, esa interfase entre las bolsitas y los bronquios, los tubos que llevan el aire, los vasos sanguíneos. Ahora se sabe que en la época invernal, como la que estamos ahora, te puede dar 2 o 3 veces en un solo periodo, porque son virus de ARN, igual que el COVID, pero muy chiquitos. Entonces mutan mucho y pues eso hace que el sistema inmune pues los reconozca y sean independientes y te dan cuadros. Y ese da una tos persistente, esa tos que mi tía decía de perro, ¿no? Que toses, pero no hay flema, no hay nada, nomás toses. Entonces es muy molesto porque ya llevas una semana, ya se te quitaron los síntomas gripales y sigues tosiendo, ¿no? Entonces, ese es característicamente virus incital. Yo ayer le decía a una colega ahí de la dirección que tenía un cuadro gripal y que ya sabía que no era COVID, pues ahora cuando vayan y les hagan la prueba COVID, pues díganles que también les hagan una prueba de influenza. Entonces, con eso vamos descartando. Pero reitero, si usted tiene una tos productiva, es decir, con flema, por más de 3 semanas, acuda a su médico y diga que quiere saber que no tiene tuberculosis, que es por otra causa. Porque si es por tuberculosis, pues hay que empezar el tratamiento de 6 meses y doblar los dedos que no sea esta nueva variante de Mycobacterio drogoresistente, multiresistente, que está creciendo en el mundo. Es causante ya de más de la mitad de los casos de tuberculosis, este tipo de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y recordemos, ahora es un buen momento, cuando el doctor les diga que hay que ponerse 7 inyecciones y se sienta bien el día 3, por favor no deja de ponérselas, o que tome las pastillas una semana, no deje de tomarlas, porque ese es el mecanismo a través del cual ayudamos a que las bacterias, a seleccionar las clonas, se llaman, el grupo de células que son resistentes al antibiótico. Entonces, la mejor manera es el número de días que le dijo el médico, que se tome su tratamiento, que lo complete, para, si sigue enfermo, pues vaya y dígale, oiga, ya llevo 6 días y no me curo, ¿no? En el caso que se requiere antibióticos. Hay que recordar que los antibióticos no le hacen nada a los virus. Y hasta ahora el único antiviral muy eficaz contra la influenza es el oseltamivir. Entonces también lo debe de prescribir, o sea, hacer la receta un médico, para que usted toma y tampoco vayamos a crear resistencia
ahora en los virus, porque si no se va acabando el armamento que se tiene, ¿no? Sí, oye, hablando de, ese es un gran tema, Doc, ¿no? La resistencia digamos, que vamos generando por el mal uso de los medicamentos. Es toda una tragedia, ¿eh? Ya lo platicamos ahí con la doctora Indiana. Y creo que es importante que lo reforcemos, lo que usted dice, ¿no? Si el tratamiento dice determinados días, determinadas inyecciones, pues hay que cerrar el círculo, ¿no? Porque esa es la clásica de ya me siento bien, hasta aquí lo dejamos, ¿no? Así es, ese es Y bueno, nuestra rectora que hoy celebra su cumpleaños, felicidades desde aquí, pues ella ha sido una especialista en ver esto en un tipo muy particular, en los micoplasmas, ¿no? Ella Claro. seguramente ya ha hablado aquí de esas bacterias que es tema de investigación, pero es una experta, nuestra experta local, una de varias, en estas bacterias que son muy resistentes, que los ambientes hospitalarios donde hay muchos pacientes graves y que se tienen que prescribir, que dar antibióticos, pues van generando estas clonas, te digo, este grupo de bacterias que van adquiriendo resistencia. De hecho, casi todos los hospitales tienen se llama Comité de Infecciones Intrahospitalarias, que analiza y que está vigilante, pues de mantener a raya estas bacterias que no vayan a salir también de los medios hospitalarios, porque son muy resistentes. Te digo, yo fui de estudiante a ese pabellón, imagínate cómo estaba pues lleno de Mycobacterium, si había 30 pacientes, ahí eran unas salas muy grandes. Yo no sé si se acuerden, pero algún día visiten el Hospital Carranza, que fue recuperado en muchos espacios de la universidad, tenían unos cielos altos, unos techos altos y un cielo raso, una tela, porque todavía había ciertas influencias galénico-hipocráticas de que los miasmas, los humores, tenían que ir a la parte alta y ser difuminados al medio ambiente para que no te enfermases. Pero pues las bacterias estaban ahí, porque es igual que el COVID, que la influenza, es una enfermedad respiratoria, se transmite, pues ahora sabemos, por gotas de saliva que expelemos al hablar, al toser, al estornudar. Por cierto, yo he estado viendo, Ricardo, ahora que hay muchas enfermedades, ya perdimos el estornudo de etiqueta. Por favor, regresen, no olviden, es increíble que tengamos que volver a repetir eso. Y ahora que viene otra onda fría, pues póngase el cubrebocas cuando hay espacios cerrados. La verdad, en espacios abiertos no es necesario, pero en espacios cerrados sí lo es. Y si lleva a su abuelito o a su tío que tiene diabetes y es hipertenso y es obeso, póngale el cubrebocas porque pues sí se puede morir, ya no como antes, pero le va a pegar más de duro el coronavirus, la influencia, Sí, ¿no? hablamos del tuberculosis. Es la misma cosa, la misma protección para cualquier enfermedad respiratoria. Sí, hombre, de pronto ya olvidamos esos buenos hábitos que adquirimos en la pandemia, pero pues hay que seguir. Bueno, y además, no nada más lo que usted comenta, pues una simple gripa, una tos, pues es preferible evitarla, ¿no? Con estos protocolos que nos enseñaron en la pandemia. Oiga, llegó un mensaje, Doc, de Colin Sara, dice, buenos días, como siempre, muy interesante e importante todo lo que comenta el muy estimado doctor Eguíbar. Un abrazo muy afectuoso para él. Este es un mensaje de Facebook que le llega a usted, doctor. Pues muchísimas gracias, que bueno, el motivo fundamental que trabajamos el doctor Ricardo Cartas y yo es pues tratarles de darle la mejor información y que les sea de utilidad. Y pues así empezamos este inicio de año y seguiremos buscando los mejores temas, Ricardo, para todos los universitarios y todos los que nos escuchan, que son muchísimos, aunque no sean en este momento estudiantes universitarios, pero que se interesan en las vías de comunicación de la institución. Muchas gracias, Doc. Como siempre, todo un placer escucharlo. Le mandamos un gran abrazo, feliz año nuevo y pues por aquí nos saludamos la siguiente semana. También un feliz año, espero que sea lleno de salud y de logros. Un abrazo. Ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar, como siempre un placer tenerlo aquí en el De Eso Se Trata.